Ah, por favor. A Camilo no lo veo hace muchos años. Es mi hijo y me pareció prudente que lo conociera. ¿Cierto? Estuviste precioso, hijo. Descansa. ¿Cacharon que ayer intentaron correrme mano? Sí, a mí me gustó. Nunca había visto algo así en realidad. ¿Nunca? ¿Esto es lo que tú haces en Valparaíso? Sí, al menos mucho más piola que ser abogado o concejal. Digamos que este es tu trabajo, entonces. ¿Cuándo te vas? El lunes, pues. Así que este fin de quiero pasarlo la raja. No todos los días se conoce un papá nuevo. Voy a buscar un cenicero. Yo voy. No, yo voy. Igual estoy rico. ¿Estáis solo? Sí. Estoy preparando el desayuno. Maravilloso. Ya, partiste la cocina.
¿Te gustó así? De chico le sacaba el maquillaje a mi mamá. Te conté que me gustaba verlos culiar por la noche. Maricón, 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 maricón. Maricón, maricón, maricón. ¿Qué? ¿Qué? Llora, llora. Deja de mirarme. Deja de mirarme. Deja de mirarme. Ándate, 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 ándate.
Porque soy el maricón, el negro, el indio, el paisano, el de al lado de la línea, el del margen, el de la calle, el de las piernas fuertes para correr. Me mataron y me seguirán matando. Me llamo Daniel, grábate mi rostro. Daniel. Las nubes me cuentan que hoy va a llover. Y a mí me fascina pararme debajo de la lluvia y abrir la boca. Dejar entrar las gotas una a una, que rocen mis dientes y se posen en mi lengua. Beso a la lluvia sonriendo. Abro los brazos y todo se detiene. Las nubes me avisan. Las nubes son mis amigas incondicionales. Los días grises me preparo un chocolate caliente con 2 de azúcar y me regaloneo en mi día de lluvia. Tomo mi bicicleta y recorro la ciudad. Llego al parque y me recuesto sobre el pasto mojado. Siento la lluvia en mi espalda, la lluvia que baila con mi cuerpo pequeño. Y ya no siento a la gente, ni el tráfico, ni el frío. Las bocinas de los autos están muy lejos y los zapatos por el parque andan en cámara lenta. No hay museos, no hay árboles, no hay calles ni panaderías, no hay buses, no hay bancas, no hay juegos ni olores. Me acompaña mi bicicleta verde acostada a mi lado. No espero que nadie más llegue. Cierro los ojos y siento las gotas en mi lengua. En mi mente beso un par de hombres, altos, bajos, bellos, horribles. El pasto se mete en mi espalda y me hace cosquillas, y me siento húmedo, mojado, suave y delicado. Y la ciudad no puede estar más lejos de mi día de lluvia personal, porque yo, y solo yo, hace el amor con un día gris tendido en el parque. Le pedía que me dejara tranquilo, pero en su rabia comenzó a golpearme cada vez más fuerte. Con una botella rota comienza a hacerme cortes en el cuerpo. Signos violentos marcaron mi cuerpo. Mi cuerpo ya no siente nada del dolor que siento. El peso de mi historia se hace presente. En ese minuto recuerdo los momentos importantes de mi vida. Ahí me di cuenta que mi cuerpo pasaría a otra dimensión. Camino por la vereda de la agonía. Siento un leve llamado hacia la paz. Mi cuerpo es más que un vestido. Mi cabeza se comienza a sincronizar y veo fractales de colores que predicen mi partida. Mi cabeza El del parque. Siempre hay gente mirando el parque. Ojos que se esconden detrás de las persianas. Persianas que se abren y se cierran. Persianas que se iluminan con la noche, con la luna, con la luz. Yo deambulo por las noches. Yo soy el que te dice maricón y se da vuelta. El que cierra los ojos. El que se esconde detrás de la persiana. El que la cierra. El que mira de lejos y te apunta de cerca. El que dice no. El correcto y bien educado.
Si camino por el parque es por el silencio, por la humedad, por las bancas de madera gastada, antes de dormir y apagar la luz, antes de pararme en mi persiana y mirar la ciudad agotada. Soy el de piel morena que te señala con el dedo, el que te desnuda en la calle por insulto, el oficinista, la dueña de casa, el dueño del banco, el compañero de colegio, la esposa del jefe, el cura de la misa, el presidente de la nación, el cantante de moda, el actor y su revolución perdida. Me compré una persiana gigante para gritarte en la cara y salir corriendo. Y no te culpo. Cúlpame a mí. Por el vestido que te quedó grande. Por los zapatos de taco alto que te pesan. Por el lápiz labial que no te pinta. Cúlpame a mí de tu ausencia, de tu muerte, de tu rostro avergonzado y de tu incapacidad de hablar. Yo te apunto y no te culpo. Porque tomaste prestada una persiana blanca para esconder tu vida no aceptada. Tu vida escondida en un parque. Traumatismo cráneoencefálico. Golpes de pies y puños en todo el cuerpo. Evásticas hechas con golletes de botellas en su cuerpo. Parte de su oreja cercenada. Piernas quebradas. Quemaduras con cigarrillos. Riesgo vital. Daño neurológico severo. Muerte cerebral. Fallecimiento absoluto. Cállate, 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 cállate. Nadie te va a defender. No te van a escuchar. Y vas a quedar tirado porque nadie te va a ver. Botado al lado de la acera, sobre el pasto húmedo. No estoy solo. Y no somos 4. Somos miles, millones, día a día, a cada rato. Tu compañero de colegio, de trabajo, de asiento, en la micro, en el taxi, a la hora de la cena, en el paseo familiar, en la reunión, con el jefe, la secretaria, el limpiador, el auxiliar del liceo, el pastor, todos, desde sus persianas, apuntándote con el dedo. Le pedía que me dejara tranquilo, pero en su rabia comenzó a golpearme cada vez más fuerte. Porque soy Mírame. con una botella rota comienza a hacerse fuerte. Y a mí me 5 y 5.000 más. 17 millones. Y mudos detrás de nuestras persianas. Tengo la cara por el niñito rosado. Espera tranquilo de carta tras carta cuando te las dejan. Porque tú te quisiste quedar. Nadie te obligó. No me culpes a mí. Cúlpate a ti. Por deforme, tarado, negro, pobre, hediondo, sucio, ruidoso. No me mires. No me mires ni me culpes. Yo no tengo nada que ver. A mí me colocaron aquí. Háblame algo. Corre. Grita. Compórtate como maricón. Me llamo Daniel. Grábate mi rostro. Epílogo. El del paro. En la falda del cerro te dejé tirado. Una cruz de madera marca tu partida. Esa que me da lo mismo. Esa que hizo llorar a todos. Esa que se hizo ley. Esa. Tu partida. En la falda del cerro dejé tu marca registrada. En la falda del cerro siguen pasando cosas a un costado de tu animita. Y tú sigues ahí, deambulando por todas partes. Porque en mi cabeza se escuchan tus lamentos de súplica. Y yo te ignoro, pero te veo en la falda del cerro. Te veo en tu cruz. Te veo en la vela que te dejaron, que está a punto de acabarse. Te veo en el molino de plástico que adorna tu altar. Te veo en las flores que te dejan. Te veo en las cartas que te dejan, por favor concedido. Te veo en el pasto recién cortado, húmedo por el amanecer.
Te veo en la sangre de mis venas. Pero me da lo mismo. Tu partida para mí no es tema. Corro de alegría. Herí al débil y me quedo tranquilo. Vuelvo a mi ventana, detrás de mi persiana, a seguir mirando el parque. Daniel. Mi doble soy yo mismo. Yo mismo disfrazado de yo mismo. Me coloco mi disfraz frente al espejo para actuarme a mí mismo. Invento un gran teatro para convencerme a mí mismo de lo que yo realmente soy. Mi disfraz me queda grande. Me queda largo de mangas y corto de tiro. Mi disfraz tiene una fisura a la altura del pecho. Me miro al espejo y me encuentro ridículo. Mi gran teatro lo divido en 3 actos. Mi gran teatro tiene un solo personaje. Un solo personaje que soy yo mismo. Mi doble juega conmigo. Juega y es cruel conmigo. Mi doble está escondido en un armario. Mi doble está callado. Mi doble suele escuchar chelos y violines al quedarse dormido. En el armario está mi disfraz. Está un poco arrugado y comido por las polillas. A veces salgo a la calle. Yo mismo me traiciono. Juego a traicionarme una y otra vez. Mi doble es un ladrón. Me roba la personalidad que no tengo. Yo mismo soy un cobarde. Mi doble se llevó la valentía. Mi gran teatro lo ocupo para llorar. Mi gran teatro tiene principio, medio y fin. Mi gran teatro me pide que cambie mi disfraz. Mi doble es silencio. Yo mismo juego a ser mi doble. Yo mismo actúo ser mi doble. Pero me sale mal. Comienzo a sobreactuar. Mi gran teatro tiene un final. Mi gran teatro tiene un final para comenzar de nuevo. Mi gran teatro siempre tiene un final. Y me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos. Existe un VIH social. Ese es el estigma y la discriminación. Ese VIH sí tiene cura y depende de cada uno de nosotros. En Chile, los últimos estudios han arrojado que hay un aumento de un 67% de nuevos diagnósticos en adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años. Eso es una realidad que está afectando a todo Chile, y en especial al norte, ciudades como Arica, Iquique, Calama y Antofagasta. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es un virus que se adquiere por medio de diversas vías de transmisión. Este virus, lo que sucede en un cuerpo, en un organismo, en una persona que no tiene tratamiento, es que se va a ir multiplicando y por ende va a ir afectando nuestra defensa y debilitando nuestro cuerpo. En la medida que ese ejercicio va avanzando, con los años, es que vamos a llegar a una etapa que se llama la etapa SIDA, en que efectivamente el cuerpo está muy débil, las defensas están muy bajas y hay una carga viral alta, una presencia de virus bastante alta en el organismo. Por eso que es muy necesario e indispensable el inicio de un tratamiento próximo en el tiempo.
La fase indetectable es la fase ideal en una persona viviendo con VIH que ha seguido una buena adherencia al tratamiento, que ha seguido el tratamiento y ha logrado tener una buena adherencia a este. El indetectable básicamente lo que logra es encapsular el virus, no permitiendo que se multiplique, controlando el virus dentro de nuestro organismo y fortaleciendo por ende el sistema inmune. De esa manera vamos a tener una proyección, una calidad de vida mucho mejor y mucho más óptima. Y además está ya comprobado que en la fase indetectable no se transmite el virus. Las vías de transmisión del virus son tres. La vía sexual por medio de relaciones sexuales sin preservativo, vale decir, sexo no seguro. La otra vía de transmisión es la vertical, vale decir, de la madre al hijo, que se produce en el parto, en la gestación o en la lactancia. Y la tercera vía de transmisión es en el intercambio de jeringas o en transfusión de sangre. En Chile, afortunadamente, ya eso está controlado, ya que todas las muestras de sangre pasan por un análisis que determinan si la sangre está o no infectada con el virus. Las vías de riesgo más altas son las relaciones sexuales anales sin preservativos y las relaciones sexuales vaginales sin preservativos. Esas son las vías de transmisión sexual de mayor riesgo. Pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, otras prácticas sexuales como el sexo oral, si bien es muy baja la transmisión del virus, sí puede transmitir alguna otra ITS como sífilis, gonorrea o cualquier otra. Bueno, el VIH es un virus que actúa de forma lenta y muy silenciosa en nuestro cuerpo. Esto puede ir demorando años en que el virus vaya multiplicándose y vaya afectando nuestras defensas. Como el virus lo que hace básicamente es atacar y matar nuestras células CD4, que son nuestras defensas, es que en una persona que no tiene tratamiento, el cuerpo se va a ir debilitando por la baja de las defensas, permitiendo que pueda entrar cualquier otra enfermedad oportunista. Entonces, puede ser que nos resfriemos con mayor facilidad y que los síntomas propios del resfrío o de una indigestión, ¿verdad?, se vinculen al VIH, producto que son enfermedades que entran más rápido y más fácil en las personas con las defensas bajas. La importancia del examen radica básicamente en tener la información lo más pronto posible, sin duda. Un diagnóstico a tiempo permitiría también un tratamiento oportuno y con ello una mejora en la calidad y la previsión de vida. O de lo contrario, poder reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y de qué manera queremos también llevar de aquí en adelante nuestra vida sexual. El VIH lo que hace es atacar directamente nuestras defensas, debilitando el cuerpo. Yo, por ejemplo, comencé con los síntomas de un resfrío que se transformó rápidamente en una influenza. Lo que tenía eran los síntomas de esta influenza, producto de las bajas defensas debido a que yo vivo con el VIH. Básicamente, el VIH lo que hace es debilitar el cuerpo, permitiendo que entren estas enfermedades y que los síntomas de estas enfermedades se relacionen con un posible diagnóstico positivo de VIH. Que no significa que tener síntomas de resfrío o de indigestión o de influenza vamos a tener VIH, no, en lo absoluto. Por eso que lo único que puede determinar si un diagnóstico es positivo es hacerse el examen. El VIH no se contagia, se transmite. Y no se transmite ni por dar besos, ni por abrazar a una persona, ni por dormir con una persona, ni por intercambiar ropa con una persona, intercambiar vasos, ni estar en el mismo lugar con otras personas que viven con VIH. No estamos enfermos de VIH. Nosotros vivimos con VIH. Haz el examen. Use condón e infórmate.
quiero compartirles que estoy próximo a cumplir 3 años desde que me informaron que yo vivo con VIH. Hace 3 años también decidí seguir construyendo mi vida sin temores ni prejuicios. Han sido días y meses intensos, cargados de información, de actividades, de personas, de exámenes y de pastillas interminables. El 2 de octubre del 2017 marcará un antes y un después en mi vida. Una matrona se encontraba sentada frente a mí, hablando de una serie de asuntos que no entendía con claridad. Su congelada sonrisa me inquietaba, al tiempo que colocaba un papel sobre su escritorio. Lo acercó, la miré, y solo resonó una palabra en mi cabeza: positivo. Luego de eso tocó llegar a mi casa. Confieso haber sentido más temor por contarlo que por lo que realmente el virus podría provocar dentro de mi cuerpo. Ese miedo que paraliza, que nubla. Ese resquemor social que te deja sensible. Porque a pesar que hemos avanzado, aún hay mucha ignorancia y apatía dando vueltas por la vida. Desde ese momento mis padres se transformaron en mis principales aliados. Mi hermana y mis sobrinos viajaron a visitarme de inmediato, y mis amigos se han portado de una manera fantástica. Es claramente lo que uno espera de la gente que ama. Durante estos 3 años he conocido a variadas personas, diversas historias de vida, activistas admirables que luchan y trabajan por los derechos de todas, todos y todes. Durante estos 3 años he podido conocer la realidad nacional, la de mi ciudad, la de otras regiones y también la de otros países. Y también en estos 3 años he sido testigo del poco conocimiento que hay en materia de educación sexual en nuestra sociedad. He visto cómo hay muchas y muchos viviendo con el temor de no tener medicación en otras partes del mundo por las pésimas políticas públicas de sus gobernantes. He confirmado el daño que hace el conservadurismo y el machismo al tejido social. Y sin irnos tan lejos, he visto a nuestro Estado y sus gobiernos responsabilizar exclusivamente a grupos humanos al mismo tiempo que desconoce su completa irresponsabilidad frente al tema. El foco no puede estar puesto exclusivamente en grupos de riesgo, sino en conductas de riesgo. El Estado hoy está llegando tarde y la sociedad le pasará la cuenta ante tan preocupante nivel de desinformación que han sostenido durante años. Es por eso que hoy necesitamos de manera urgente mejoras en las políticas públicas para una nueva educación sexual, no sexista, integral y transversal. Necesitamos recuperar ese ejercicio que nos han hecho perder, el dialogar, el conversar, el hacer comunidad. Necesitamos que nuestro virus sea abordado de manera intersectorial y con un enfoque biopsicosocial, que no solo se conforme con la entrega gratuita de medicamentos, sino que sea capaz de sostener un programa completo y realmente eficaz para hacer frente al prejuicio, la segregación y la discriminación. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen cuando presento mi proyecto diverso y positivo, y también en mis redes sociales que llevan el mismo nombre, es sobre la vida afectiva y sexual de quienes vivimos con VIH. Hay, al parecer, una idea errónea de que por vivir con el virus no podremos encontrar pareja o bien no podremos tener nuevamente una vida sexual activa. Vivir con VIH, y sobre todo si llevamos un tratamiento oportuno y una buena adherencia a este, no nos impide realizar todos los aspectos de la vida con normalidad. Esto quiere decir que no presentamos dificultad ni para amar, ni para tener sexo, ni para trabajar, ni para relacionarnos con las otras personas. Hoy miro mis 3 últimos años de mi vida y me siento agradecido de poder estar compartiendo estas palabras con ustedes. El haberme realizado el examen a tiempo, de forma voluntaria, permite que hoy goce de un buen estado de salud gracias al inicio de un tratamiento oportuno. Y ante la pregunta de por qué yo soy visible, mi respuesta es clara. Porque no tengo de qué ocultarme, porque no cargo con culpas, porque creo que ni el Estado ni ninguna religión tienen derecho sobre mi cuerpo y mi sexualidad, porque creo que se deben garantizar derechos y oportunidades para todas, todos y todes, porque me es importante compartir todo lo que mi virus me ha enseñado, porque creo que una sociedad informada es una sociedad menos discriminadora, porque creo que la educación es el camino para construir esa sociedad más respetuosa, más inclusiva y más integradora. Porque es mi manera de hacer frente al prejuicio y el estigma. Porque hay muchas y muchos que no pueden hacerlo. Muchas y muchos que tienen que esconder su diagnóstico. Muchas y muchos con temor a ser juzgados por sus cercanos, sus familias y sus amigos.
muchas y muchos con temor a perder sus trabajos, porque creo que cada persona viviendo con VIH es mucho más que el virus. El virus es solo una pequeña parte de nosotros, que no nos identifica ni nos define. A mi ciudad le dicen la tierra de campeones, y su animal es un dragón. No podría haberme tocado mejor ciudad para nacer y crecer. Muchas gracias. Se repite una vez más. Que se va el domingo que me quedo de esta orilla. Amarrado junto al mar. Corazón de piedra me lo dejan sin latido. La música y ahora sí pueden activar sus cámaras para conocerles, activar también sus micrófonos para que conversemos un ratito a partir de lo que el trabajo que quise presentarles, de estos materiales artísticos también que quise compartir con ustedes, y que eso nos invite a hablar acerca de los temas que fueron puestos ahora en este trabajo que les acabo de compartir. Eso, damos la cámara. Felipe, excelente intervención. La verdad es que, como te he dicho, quedé sin palabras con todo este metraje, sabiendo que también muchas veces parte de la vida cotidiana de las personas homosexuales, etcétera. Entonces, siento que es súper importante abordarlo, y de verdad que por lo menos a mí me gustó mucho, y lo que te dije ayer, está impactada. Ahora sería genial que abran sus micrófonos, sus cámaras y opinemos, o hagamos un conversatorio bueno y discutamos el tema, importante. Sí, esa es la idea. Yo ya hablé mucho a través de mis obras, con una carta también. La idea es que conversemos. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Yo soy un libro abierto. Si tienen dudas también, por favor, no teman en hacerlas y conversemos. Me gustaría también saber sobre sus impresiones y sobre lo que ustedes saben y manejan en relación a estos temas. Aquí Gise dice: agradezco mucho la propuesta para educar y sensibilizar sobre este tema. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un excelente trabajo. Me gustó mucho. Yo sí tenía una pregunta, Felipe, como esto como más como entrevista, por decirlo así. Quería saber cómo fue la parte emocional para ti de haber vivido todo este proceso, porque imagino que son cosas que nadie espera. Entonces, quería saber cómo fue para ti, cómo te sientes hoy, todo lo que te ha servido, lo que has crecido. Imagínate tu página, las personas que te siguen, el tremendo trabajo que se te trae. Entonces tiene que ser una gran satisfacción para ti también. Aquí las chicas dicen, Antonia Escobar dice: tremendo trabajo. Natalia Catril dice: sí, se agradece mucho y la presentación excelente. Camila Barrera dice: sí, me encantó, muchas gracias por compartirlo. Y Catalina Fernández: qué seco, amé todo tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, por supuesto que es una alegría y una emoción saber que el trabajo cobra sentido en las palabras que ustedes están ahí expresando, y que no solamente les gustó, sino además les invita justamente a debatir y a que podamos pensar, tal vez si no es en este preciso momento, la idea es que a partir de lo que hoy día vimos y de lo que ustedes hoy día pudieron vivir como experiencia con estos trabajos, les empuje y sea un detonante para que después conversen también en sus propios círculos, en su círculo de amigos, en su círculo familiar, etc. Así que nada, yo les agradezco a ustedes de que estén ahí y de que hayan tenido la paciencia también para poder ver todos estos trabajos que
son mi manera también de entender el mundo. Yo soy gestor cultural, soy actor, soy director teatral, y esta es la manera que yo tengo de cómo comunicarme con la gente. No tengo otra, no sé otra forma de hacerlo, y es desde ahí es donde yo instalo también mi activismo. Ahora, yendo específicamente a la pregunta y a lo que me estabas comentando, sí, yo ahora, por ejemplo, estoy desde este lugar, puedo levantar este trabajo, lo puedo compartir con todas, con todos, y creo que en parte es un camino que he ido haciendo junto a mi virus, y es mi virus justamente el que me ha ido enseñando y que me ha ido permitiendo poder empoderarme también y el poder compartirlo, porque para mí es importante también compartir mi virus. Como lo decía en la carta, si bien no me define ni me identifica, porque creo que soy muchas más cosas que solamente el VIH, sí, yo lo considero una parte importante de mí que me acompaña todos los días. O sea, todos los días yo me tengo que tomar una pastilla diaria, y ya solo ese hecho hace que yo me acuerde que existe algo dentro de mí, ¿no? Que me acompaña. Y en un inicio yo siempre supe que quería hacer algo con este diagnóstico, y siempre me metí en la cabeza que tenía dos caminos: o me echaba a morir, me encerraba en mi casa, me dejaba ganar por la angustia y por lo que significa recibir un diagnóstico tan fuerte como es el VIH, no por lo que pueda significar en el organismo, no por lo que pueda significar en el término médico, ¿verdad? Porque afortunadamente la ciencia hoy ha avanzado tanto que el virus es hoy un virus crónico. En la medida que uno tenga una buena adherencia al tratamiento, uno va a poder vivir y estar con una proyección de vida normal como la de cualquier otra persona que no vive con VIH. Pero sí, este virus tiene una carga social muy fuerte y que pega muchísimo. Y a pesar que yo tenía conocimiento en materia de VIH, a pesar de que yo constantemente me hago el examen, está dentro de la batería de mis exámenes que me hago, cuando comienzo una relación, cuando termino otra, cada una vez por año, estoy haciéndome el examen, y estoy estudiando, soy bien ratón de biblioteca, entonces me gusta mucho documentarme, me gusta mucho estudiar. Yo ya tenía nociones sobre lo que era el VIH, sabía de que uno no se moría de VIH, de que existe un tratamiento, de que es crónico, etcétera. Pero cuando a mí me informan, ese 2 de octubre, por eso que la carta decía, estoy próximo a cumplir 3 años, ese 2 de octubre del 2017, a pesar que yo me senté ahí tranquilo delante de esa matrona, a pesar de que traté de mantener la calma e incluso de ir preparado, porque pasó que yo me hice el examen en el servicio público, en un consultorio, y a mí me fueron a buscar, a avisar a mi casa un día viernes que tenía el lunes que ir a buscar mi examen a las 8 de la mañana, a primera hora. Evidentemente, y todos sabemos de que el Estado ni el servicio público no va a pagar a alguien para que te vayan a avisar que tienes que ir a buscar un examen, salvo si este examen tiene alguna alteración, hay algún problema y necesitas que la información se te sea entregada por un profesional, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, cuando a mí me van a avisar eso el día viernes, yo entendí perfectamente de qué se podía tratar. Y ese fin de semana fue bastante angustiante, creo que ha sido uno de los fines de semana más tenso que he vivido, y una tensión en solitario, porque si bien yo tengo una excelente relación con mi familia, y mi familia sabía que me había hecho ese examen y que estaba a la espera también de ese resultado, porque recordemos, como decía en mi carta, que ese examen me lo hice aprovechando de que justo tuve que ir al médico porque tenía una influenza. Lo pasé bastante en solitario, y solo el domingo yo me atreví a decirle a mi familia que el día lunes tenía que ir temprano a buscar ese examen. Y yo en eso le pregunto a mi madre, con quien vivía en ese momento, eh, ¿qué sabía ella del VIH? Y la respuesta que ella me dio fue tremenda, fue muy terrible. Su imagen, el imaginario que ella tenía en su cabeza sobre el VIH era fatal, era terrible. Era que una persona que tuviera ese virus se moría muy rápido, casi dentro del mismo mes. Entonces, esa respuesta que me dio mi madre, saber que ella tenía esa visión de ese virus, fue lo que a mí me complicó muchísimo, porque me iba a significar no solamente a mí entender mi virus, sino saber cómo caminar con mi entorno también en este nuevo diagnóstico. Al día siguiente, como les decía, cuando yo voy donde la matrona con toda la entereza, acompañado además por mi padre,
y esto lo digo a raíz de esta buena relación que yo tengo con mi familia. Mi papá me acompañó a buscar el examen. Él se quedó afuera de la oficina de la matrona, de su sala, ¿no? Y yo entro y ella me cuenta, me hace la introducción, me dice que salió reactivo el examen, me explica qué significa, todos los pasos que había que seguir y todo lo que había que empezar a hacer desde ese momento. O sea, después de la noticia yo tenía que salir y empezar a activar un protocolo en el mismo CEFAM bastante largo. Me tenía que poner unas vacunas, unas inyecciones, no era como llegar e irme a la casa. Entonces, cuando a mí me dice que tengo que hacer todo eso, y yo voy saliendo de ese box para encontrarme con mi padre afuera, que estaba en una sala de espera de un centro de salud público, digamos, a las 8 de la mañana, 8:05, con mucha gente alrededor de él expectante, esperando a saber qué le iba a decir yo. A mí se me viene esa imagen antes de salir y yo ahí me desmorono y fue el primer llanto que me pegué, así, ¡ah! Me puse a llorar de una manera porque me significó, fue súper simbólico porque era abrir la puerta y salir a enfrentarme al resto con este virus, con esa información, con esa noticia que yo estaba recibiendo. En teatro decimos que existe un término que es la anagnórisis. La anagnórisis se define como el reconocimiento de un personaje ante una verdad que desconocía. Por ejemplo, cuando Edipo se entera de que mató a su padre y se casó con su madre. Ahí tiene una anagnórisis, un reconocimiento, una verdad que le cambia totalmente el destino de en adelante. Cuando Luke Skywalker se entera, ¿verdad?, que Darth Vader le dice, yo soy tu padre, ahí hay una verdad que se está empezando a reconocer. Eso fue lo que yo sentí al momento de tratar de abrir esa puerta y tratar de salir de ese box. ¡Pah! Ahí recién me cayó la teja, me cayó el virus encima y empecé a sentir esa angustia de cómo comunicárselo al resto. En un inicio, el primer mes fue un poco duro. Después de eso, y que yo llegué a la casa, se lo conté a mi madre, ahí nos pegamos otra llantada, otra lloriqueada entre mi madre, mi padre y yo, y fue bien duro el primer mes porque me significó contener a mi entorno, y yo casi lloraba solo en la ducha, y de hecho yo me acuerdo claramente que los momentos que yo tenía para llorar eran en la ducha, y llorar en realidad no por asumir un diagnóstico, sino porque yo sentía que le estaba haciendo un daño a mi entorno, porque veía que a mi mamá le afectaba, yo veía que a mi papá le afectaba, yo veía que a mis amigos, amigas, amigues, a quienes le estaba contando le afectaba llorando, le afectaba emocionalmente, a mi hermana, como lo dije en la carta, viajaron inmediatamente, mi sobrino llegó a verme con una caja de remedio diciendo para que te mejores, entonces empecé a ver de que a mi entorno le afectaba muchísimo, y eso fue súper duro entre el primer mes y los 3 primeros meses, que fueron entre octubre y diciembre. Y en diciembre yo tomo la decisión de hacerlo público el 8 de diciembre, el día de mi cumpleaños. No sé si te contesto un poquito con toda esa historia un poquito larga que... Claro, sí, sí, por supuesto que contesta mi pregunta. Aquí, gracias. Aquí Gise dice, yo quisiera comentar algo después. Estaré atenta cuando me des la palabra. Gise, adelante. Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias. Muy contenta de poder participar y escuchar acerca de esto. Yo al menos me posiciono como una futura terapeuta ocupacional y quería saber, por ejemplo, tu apreciación, porque a mi parecer igual hay como una publicidad o se ha tratado como de visibilizar este tema, pero quizás desde solamente el cuidado. Entonces quizás con todo este tema y lo que genera en las personas, a lo mejor tú crees que uno debiese como sensibilizar, educar más a la población o quizás entregarles herramientas de empoderamiento a estas personas, a este grupo que tiene VIH, que antes quizás se consideraba una minoría, pero que de a poco se ha ido como empoderando dentro de los derechos humanos como una persona que tiene derechos en la sociedad. Entonces, ahí como que me genera un poco de discrepancia, porque a veces quizás las mismas personas siguen teniendo esta noción mala, negativa, asquerosa desde el VIH o la persona que tiene VIH, pero quizás las personas con VIH
les cuesta más educar a la gente, no sé, como que se genera quizá un choque ahí, que quizás desde tu posicionamiento y una persona que vive esta realidad, quizás que consideras que pudiese ser más pertinente, a lo mejor educar, sensibilizar más a la población, o trabajar desde este colectivo que tiene VIH. Súper buena pregunta. Yo creo de que das con algo así, pero al callo. ¿Ah? Yo creo que es un círculo vicioso en el que nos encontramos y creo que ese círculo vicioso lo podemos ver y lo podemos encontrar en muchos otros aspectos de nuestra sociedad y de cómo nosotros vivimos socialmente en este país. Especialmente en lo que refiere a temas sobre salud y sobre educación. Y lo hemos visto incluso ahora a raíz de la pandemia que estamos viviendo, del contexto de emergencia sanitaria en el que estamos viviendo, donde al parecer tenemos un país que desconoce medidas efectivas de prevención para poder amortiguar justamente los problemas que pueda traer, en este caso, una pandemia o el VIH, que también es considerado una pandemia. Yo creo que tenemos que atrevernos ya de una vez por todas, en este Chile que se supone que despertó, a aprender a caminar al mismo tiempo de marcar chicle. Yo creo que ambas cosas a donde tú apuntas son necesarias y son importantes de empezar a hacer al mismo tiempo. Es fundamental educar a la gente, sobre todo en un país donde no tenemos educación sexual. A mí me ha tocado hacer este mismo ejercicio, este mismo trabajo, el diverso y positivo, en muchos colegios, tanto públicos como privados. La mayoría de la macrozona norte de Chile. Y te puedo dar fe de que al menos el 90% de las y los estudiantes afirman que no reciben educación sexual ni de su colegio, ni en su casa, y que su conocimiento, tanto de sexualidad como del sexo mismo, es a través de internet o a través de la misma pornografía. Yo creo que es necesario e indispensable que avancemos en una política pública que incorpore la educación sexual no sexista, transversal e integral dentro de los planes de estudio, y que eso tenga un enfoque y que tenga un trabajo intersectorial. No podemos dejarlo exclusivamente como parte de una medida a resolver y ejecutar de un ministerio o de una oficina o de un organismo. Tiene que necesariamente trabajarse de manera intersectorial para poder lograr tener un verdadero enfoque biopsicosocial, porque no basta solo exclusivamente con que nos entreguen una pastilla gratuita en el servicio público, lo cual por supuesto que agradecemos. Eso se agradece, claro que sí, pero tanto como la pastilla que necesitamos todos los días para poder vivir, que es nuestro tratamiento, necesitamos también que existan programas sobre educación, medidas firmes y sanciones firmes ante la discriminación, ante la segregación social. Y yo creo que en ese sentido la política pública es un factor importante y determinante, y es importante que esa política pública sea levantada y sea construida desde las organizaciones de la sociedad civil, vale decir, quienes efectivamente estamos haciendo un trabajo como activistas y podemos ser visibles y dar cara, porque convengamos con que también no es mucha la gente que es visible y que decide hacer un trabajo de activismo y colocar su virus como un virus político por delante para poder conseguir mejoras. Por ejemplo, en el contexto actual que estamos viviendo del coronavirus, ha sucedido una situación muy especial con nosotros que vivimos con VIH. En el mes de marzo hubo una instrucción por parte del Ministerio de Salud de entrega de terapias para todos los pacientes crónicos para lo menos 3 meses. Y en abril, esa misma indicación, el mismo Ministerio de Salud la dio de manera específica para las personas que viven con VIH, siguiendo las recomendaciones de organizaciones internacionales como ONU-SIDA. Y esa medida no se ha implementado en todo el país hasta la fecha, y somos y fuimos y vamos a seguir siendo los y las activistas que tratamos de empujar a partir de recursos de protección, que el ministro actual cumpla su compromiso, y que anunció además, como les decía, en marzo, en abril, y que lo ha dicho en reiteradas ocasiones también para la prensa. Ahí hay un claro ejemplo de cómo finalmente la política pública tiene un rol importantísimo de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para poder hacer estos cambios en educación y poder avanzar en una sociedad inclusiva, integradora y verdaderamente respetuosa. Y cuando hablo de esta política
política pública, no solo estoy hablando de esta política pública nacional, que es muy importante empujar, por supuesto, sí también es importante empujar esas políticas públicas regionales y comunales, tan importante como exigirle al ministro del Ministerio de Salud, es importante también exigirle a nuestras propias autoridades de nuestros propios territorios que existan, por ejemplo, oficinas de salud sexual. Acá en la región de Tarapacá, yo desconozco allá en la región del Biobío, aunque viví en Concepción, porque estudié de hecho yo teatro en Concepción, pero yo vivo acá en la región de Tarapacá, soy de Iquique, y hace muchos años ya que me devolví. En la región de Tarapacá hay 7 comunas en toda la región, una región regularmente pequeña. De todas las comunas, de las 7 comunas, solo una tiene una oficina de salud sexual, que es la comuna de Iquique. En la ciudad de Iquique, en la única ciudad en toda la región, siendo esta una de las regiones que siempre hace muchos, o sea, que hace ya hace muchos años, está dentro de los 5 primeros, de las 5 primeras regiones a nivel nacional con más casos, no solo en VIH, sino en sífilis y en gonorrea. Entonces uno no se explica y uno no se entiende cómo, siendo esta, por ejemplo, una ciudad crítica en materia de salud sexual y en materia de nuevos diagnósticos, tanto en sífilis, gonorrea y VIH, no contemos con oficinas de salud sexual en todas las comunas. Y la oficina de salud sexual que tenemos en Iquique tiene un presupuesto de 12 millones para todo el año. O sea, ¿qué puede hacer una oficina en una ciudad, verdad, con 12 millones de pesos para levantar programas que sean realmente significativos? Yo creo que esto es transversal y es importante que empiece a tomarse justamente la discusión, y muy especialmente en el contexto en el que estamos, en el momento en el que estamos, a semanas de un plebiscito que nos puede empujar a cambiar una constitución. Y si es así, yo creo que uno de los temas que es importante colocar en esa discusión constituyente es los derechos sexuales y reproductivos. Sí, agradezco mucho tu respuesta y desde ahí igual quisiera acotar un comentario, entendiendo de que acá hay compañeros de la misma disciplina. Y bueno, acá en terapia ocupacional de la San Sebastián se elaboran muchas tesis y creo que igual quizás considerar esta población puede ser súper importante, porque nosotros desde nuestra intervención también podemos acudir a esta población que para mí es súper invisibilizada en cuanto al diagnóstico y posterior tratamiento, porque según la bibliografía y bueno, según un caso especial que tuve de conocimiento, estas personas a veces tienen problemas motores, del habla, de memoria, o van perdiendo ciertas funciones ejecutivas que para nosotros son súper primordiales y que lamentablemente la sociedad no es el mismo impacto o el mismo tratamiento que a una persona mayor o alguien con un traumatismo o con alguna otra secuela adquiere. Entonces, quizá igual preservar esta información y tratar de mejorarla para que las intervenciones sean mejor y a tiempo. Una cosa lamentablemente que las personas o se detecta tarde o la persona no se hace el examen y quizá ir postergando este tratamiento puede ser como muy triste o negativo para el desempeño de cada una de las personas. Así que desde el desempeño ocupacional y como quizás para que vayas conociendo nuestra disciplina, también podemos intervenir ahí desde ustedes y para ustedes. Maravilloso, me parece súper bien, me parece atinadísima tu acotación y tu intervención, estoy súper de acuerdo, creo que tenemos que hacer un trabajo en comunidad, en colectivo, nos necesitamos justamente para poder ponerle un alto a esta pandemia y a esta... no solamente a la pandemia del virus en sí, sino la pandemia de la discriminación, de la segregación, de la exclusión social. Y además también, por supuesto, para poder garantizar una vida más óptima en las personas que están empezando, ¿verdad?, este proceso y este camino. Tú dijiste algo muy cierto. Lamentablemente hay muchas personas, por el desconocimiento, por el miedo social que existe, que no se atreven a hacerse el examen y que constantemente incurren en relaciones de alto riesgo y que van postergando y postergando el hacerse el examen solo por miedo. Y eso es fatal, porque imagínate que llegas a ser un positivo. Este virus es tan silencioso, este virus es tan lento de que uno no se da cuenta, uno puede pensar que está bien, yo ahora estoy súper bien, estoy bien en mi peso, tengo mi CD4, que son mi defensa en la norma, estoy bastante bien, pero vivo con el virus. Ahora, si uno se deja estar, evidentemente puede ser mucho más perjudicial y puede ser hasta devastador, efectivamente, para algunas personas. Y por supuesto que con un diagnóstico tardío,
tratamiento como el que tenemos, que es un tratamiento invasivo, es un tratamiento fuerte. O sea, yo tengo un diagnóstico oportuno, sin duda, y eso me ha permitido no tener otras patologías ni otras enfermedades y preocuparme solo exclusivamente de mi virus. Pero hay otras personas que no, que cargan con otras enfermedades, que tienen otras patologías, y ahí ya tienen que empezar a combinar medicamentos, y eso por supuesto que va deteriorando el cuerpo. A mí tan solamente tomarme este medicamento todos los días también me va generando ciertas cosas en mí, en mi estómago, en mi ánimo, etcétera. Y esas cosas, por ejemplo, efectivamente no se trabajan, no se tratan, no se informan, no se comentan y van generando cada vez más desconocimiento y por ende el desconocimiento va generando también un temor en la población. Y ahí otro punto, y ahí yo les paso la pelota para que ustedes también de pronto investiguen y puede ser un campo re interesante. La población va envejeciendo. El VIH es un virus regularmente nuevo. En Chile aparece en los años 80, bueno, en general aparece en los años 80 y en Chile los primeros casos empezaron en esa década y ya empezó a explotarse en los 90 y evidentemente la década del 2000 fue ya el auge del VIH a nivel mundial y especialmente en nuestro país, llevándonos al lugar en el que estamos. Y al mismo tiempo la gente sigue avanzando y sigue envejeciendo. Y hoy ya estamos hablando de un VIH geriátrico que no se está abordando porque recién está empezando a envejecer las personas que en algún momento adquirieron VIH. Y hay todo un universo súper distinto. Es distinto a una persona de 65 años que tenga VIH a un chico de 16, a un joven de 25 o a un hombre de 38, ¿no? Eso. Qué buena respuesta, Felipe. Yo lo que te quería preguntar eso del tiempo, que tú lo hiciste por casualidad el examen. Siempre dicen, y los mitos, no, que hazte el examen a los 3 meses, que a las 2 semanas, el test rápido, que no, pero confirma a los 6 meses. ¿Cuándo crees tú que es pertinente hacérselo? Ya, lo que pasa es que cuando sea pertinente o no, esos datos que además son súper imprecisos también en Chile y van modificándose dependiendo de los países, eso es muy raro, pero sucede, es que hasta hace unos 2 años atrás, antes que se implementara el test rápido en Chile, por ende que el Estado comprara los test rápidos para poder implementarse como medida, como política pública, existía solamente el test de ELISA y ese test y en el fondo el tipo de test con el que se testeaba acá en Chile exigía que existiera estos 3 meses porque esos 3 meses son lo que se consideran el periodo de ventana. Actualmente en Chile tampoco hay una información oficial que digan cuánto tiempo debe esperar una persona para tomarse un test rápido. Sabemos que los test rápidos se pueden tomar a partir de las 2 semanas a 4, ya se pueden tomar los test rápidos. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes de esas 3 semanas? ¿Por qué no antes de esos 3 meses en el caso de test de ELISA? Es justamente por este periodo de ventana en el que el examen podría entregar un resultado equivocado, un resultado erróneo. Si tú me preguntas a mí, un test rápido es ideal hacérselo al mes, entre la tercera y cuarta semana de la exposición de riesgo, y si aún se siguen teniendo dudas, lo ideal entonces es hacerse un test de ELISA a los 3 meses. Claro, sí, sí, muy claro. Otra pregunta, nosotros, bueno, como tú sabes, la carrera de terapia ocupacional y asociándolo a nuestra disciplina, queríamos saber un poco de tu rutina, si tomas muchos medicamentos o cuántas veces o cada cuánto tiempo tú tienes que asistir a un dispositivo de salud para, para esto. Ajá. Mira, yo una de las cosas que más me chocó fue justamente volverme farmacodependiente, porque yo soy re malo para los remedios. Yo trato primero de mejorarme solito, trato de hacer cama, de tomar cosas naturales, soy re malo para meterle químicos al organismo desde pequeño. Pero ahora, nada, todos los días me tengo que estar tomando este frasquito y es de por vida. O sea, sí o sí yo a las 11 de la noche me tengo que tomar esta pastilla. Y es el único medicamento que tomo. Y justamente porque es muy fuerte y muy invasivo, es que yo trato de que todo lo demás que está alrededor mío, cualquier otra dolencia que pueda aparecer, desde un resfrío cualquiera, hasta un dolor de guata porque algo me cayó mal, tratar de ir apaleándolo con cosas más naturales. Porque si ya me estoy tomando una pastilla diaria, tan
fuerte, porque además es una triterapia, significa que son 3 drogas muy fuertes en una sola pastilla, y además no todo el mundo se toma, eso también lo aprovecho de aclarar, no todo el mundo toma el mismo tratamiento, no todo el mundo toma el mismo antirretroviral y no todo el mundo toma la misma cantidad de pastillas. Yo, en mi caso, afortunadamente, tomo una sola que contiene 3, ¿ya? Y por ende es más cómodo. Por supuesto que es más cómodo tomarse una sola diaria, pero hay otras personas, por ejemplo, que se toman 2 pastillas diarias, 3 pastillas diarias, 5 pastillas diarias, 10 pastillas diarias. Eso va a depender de la situación de tu virus y también depende mucho del momento en el que uno se haga el examen y de qué tan avanzado está el virus dentro del organismo. En mi caso, como les decía, yo me tomo solo uno, afortunadamente, y todo lo otro que me pueda ir pasando, trato primero de apalearlo de forma natural para no estar metiéndole más químicos al organismo. Ahora, yo ya soy paciente estable y me veo con mi médico a cada 6 meses. Yo me atiendo en el servicio público, porque además en el servicio público el tratamiento y la atención médica es gratuita, pero con todos los costos que significa efectivamente ir a atenderse en el servicio público, ¿no? Yo sé que el día que me toca a mí mi hora médica o mis exámenes, que en ambos casos son a cada 6 meses como paciente estable, me veo con el médico o me hago los exámenes solo a cada 6 meses, para decir 2 veces al año. Pero eso, no, eso igual significa que yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, llegar al hospital a las 6, para esperar pasar mi numerito y que el médico me atienda a las 10, pero llega a las 11 y termino saliendo a la 1 y a las 3. En la realidad yo ya me adapté como a esta situación del colapso de nuestro sistema de salud. Pero esa es mi rutina, en el fondo. Ahora, en un general, en el día a día, yo no he cambiado tanto mi rutina. La modifiqué y la ajusté en lo que respecta a la alimentación, porque yo soy súper bueno para el dulce, era bueno para la bebida, era como bien desordenado en la comida. Y el VIH lo que hizo fue en el fondo ordenarme un poquito. Ahora, igual a veces me escapo. O sea, tampoco yo soy el mártir ni el mesías del VIH en ningún caso. Igual me mando mis descuidadas de pronto y soy súper sincero en decirlo. Por ejemplo, la semana pasada me pasó que tenía tanta hambre en la noche como justo a la hora del medicamento, como pasadito, me dio un hambre y me preparé, horrible, soy el peor de todo y pueden criticarme todo lo que quieran, pero me preparé un tremendo plato de comida y yo sabía que me iba a caer mal al día siguiente la guata porque no puedo comer al mismo tiempo la pastilla, y nada, pues, pero ya, hice ese pequeño desorden una vez a las 500, pero en general mi rutina no ha cambiado mucho. Hay personas que me escriben y me dicen, oye, ¿puedo tomar? ¿Puedo salir a bailar? Si tú puedes hacer todo, absolutamente todo, solo con mayor prudencia porque tienes que tener claro de que hay un virus dentro tuyo que lo tienes que cuidar y que además, para poder cuidarlo, tienes que tomar tu medicamento que es muy invasivo, muy fuerte. Eso. Claro, por supuesto. Aquí Krishna dice que necesario es visibilizar esto que se eduque a nosotros los jóvenes, que es seco. Aquí Tamara Garrido pone, me encantó la presentación, muchas gracias. Y Fabiola Araya, excelente manera de visibilizar el tema. No sé si alguno de los otros asistentes tiene alguna duda, que la escriba por el chat, que la diga aquí, totalmente abierto para aprovechar los últimos minutitos que nos quedan. Oye, mira, mientras que aparece quizás alguna otra pregunta en relación a lo que dice Fabiola Araya, que estaba viendo ahí en el chat, que dice excelente manera de visibilizar el tema, a mí me pasa que es la manera, como lo dije hace un rato, que es la manera que yo tengo como de dialogar con la gente. A mí me cuesta hacer charla, de hecho a mí me pasa un poco esto como de la charla, como de, yo soy más amigo de los conversatorios, yo soy más amigo de los espacios donde podamos dialogar y tratar de alguna manera de salirme también como de ese imaginario del que hay alguien que está acá, que va a transmitir un conocimiento y los demás están ahí atentos a escuchar como si estuviéramos en el colegio o en la universidad. Y por eso mismo yo sentí que la mejor manera de poder entrar en ese diálogo, de que la gente pudiera entender y que no solamente quedara como una jornada más de las 25.000 que pueden tener, incluso ustedes mismos y ustedes mismas, ¿verdad? Sino de qué manera hacemos y de qué manera logramos de que la gente le resuene, le quede, le provoque en 2 horas más, le provoque mañana, le haga sentido en una semana más. A mi parecer, desde donde yo entiendo el mundo, es desde el arte. Y por eso que la mejor forma que tuve de poder hablar sobre estos temas es haciendo este diverso y positivo.
Yo, en un inicio, lo que tenía claro era que quería hacer algún trabajo artístico con mi diagnóstico. En sí, mi carrera artística, que es a lo que yo en realidad más me dedico y de donde yo gano plata y pago mis cuentas, siempre he trabajado y he abordado temas contingentes, temas sociopolíticos, siempre ha sido como mi inquietud, una cuestión personal como artista. Entonces, era obvio que con un diagnóstico como el que estaba recibiendo, que además carga con un estigma, con un prejuicio social, me caía de cajón el tener que hacer algo. Pero para mí, el hacer algo era hacer una obra de teatro, escribir una obra y dirigirla, a lo más dirigir un corto, pero nunca estar haciendo charla o conversatorio, esto que estamos haciendo ahora. Nunca me puse en ese lugar y nunca pensé hacerlo. ¿Qué pasó? Que como hace un rato dije, de que yo el 8 de diciembre hice público mi diagnóstico a través de mis redes sociales, justamente el fanpage que tengo que se llama Diverso y Positivo, eh, se pegó mucho con el verano, y en ese verano me agarraron al tiro, por ejemplo, de la municipalidad para ir a hacer campaña a las playas, para ir a entregar condones, me sacaron fotos y la hueva, perdón, eh, perdón, que se me escapan un poco los garabatos de pronto. Pero me llamaron de varios lugares para hacer como esta campaña, porque era el primer chiquillo visible en la región de Tarapacá y en Iquique que estaba hablando de VIH. Y así se me pasó el verano sin montar ninguna obra, sin escribir ningún texto y sin rodar ningún corto. Y llega enero, o sea, llega marzo y me empiezan a llamar de colegios y de universidades para ir a dar charlas. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo no quiero dar charlas, yo prefiero levantar un trabajo artístico y que esa sea mi manera de comunicarme. Como ya estaba muy encima de todos los ofrecimientos que empezaron a aparecer en marzo, agarré un cortometraje que yo ya había grabado hace años, hace tiempo, ¿no? Hace un tiempo atrás, como parte de un ejercicio de cine en el que yo estuve. El texto Las nubes me cuentan que iba a llover, que ustedes escucharon, es parte de una obra que yo escribí hace 8 años atrás, cuando sucedió lo de el caso de Daniel Zamudio. Y las cápsulas de preguntas frecuentes sí la hice especialmente para este material. Lo que hice fue juntar todas estas piezas, la compacté y es lo que presento. Pues es la manera que yo tengo de visibilizar el tema a partir de lo que Fabiola Araya estaba comentando también. Muchas gracias por tu respuesta, Felipe. La verdad es que a nivel personal estoy muy conforme con todo lo expuesto y de verdad que me encantó, se sensibilizó sobre el tema y como siempre dicen, todos los días se aprende algo nuevo y claramente aquí hubo un aprendizaje muy conciso, muy, muy bueno, la verdad es que estoy sin palabras, me encantó tu trabajo y nada, agradecerte, muchas gracias por tu tiempo, por la instancia, por enseñarnos, por escuchar y también resolver algunas inquietudes. Aquí Gise dice en su tratamiento, existe ayuda como psicológica, ya que desde terapia ocupacional también apunta a una intervención psicosocial. Ya, es súper buena esa pregunta porque tiene una respuesta que en realidad es una respuesta con la que yo termino así como medio bajoneado, porque yo, y de hecho en la carta lo digo, y me parece que hace un rato también lo expresé, de la necesidad de que el virus sea abordado con un enfoque biopsicosocial. Si bien el actual programa de VIH, que es muy deficiente y que además es descentralizado, pero descentralizado en el sentido de que cada una de las seremías y de los centros de salud en las regiones tienen que gestionar esa instrucción nacional, lo cual hace que todo sea más lento. En el fondo, ese programa uno lo ve y dice, sí, ese programa está escrito en el papel, ¿no? En el Ministerio de Salud, para que el virus tenga un enfoque biopsicosocial, pero en la práctica, en concreto, quienes vivimos con VIH y nos atendemos en el servicio público, que además sabemos que en este país la mayor cantidad, el mayor porcentaje de personas se atienden justamente en el servicio público, no se llega a materializar, no se realiza de esa manera. Sí, hay un psicólogo, hay una psicóloga, a la cual uno puede ver, en este caso, una vez donde te hacen una bajada de qué significa el virus, y en el fondo como una especie de orientación general sobre el VIH. Y entiendo que esa ayuda psicológica está dispuesta para personas que han hecho abandono, por ejemplo, del tratamiento,
o personas que son drogodependientes, o personas que de frente no han logrado asumir del todo este diagnóstico y tienen, no sé, algunos actos suicidas, etcétera. Pero aún así es complejo, porque, por ejemplo, acá en la región de Tarapacá, y por eso hacía el alcance de la descentralización, porque finalmente cada seremía y también cada unidad va a tener que accionar y gestionar ese instructivo nacional como pueda. Y claro, se trata de hacer un enfoque biopsicosocial, pero acá, en la región de Tarapacá, donde tenemos un solo hospital para las 7 comunas, para 2 asentamientos humanos importantes como lo son Iquique y Alto Hospicio, que están muy cerca, separados a 15 minutos máximo entre una y otra. Hay un solo hospital para toda la región. O sea, este hospital es un hospital que ya de por sí, en su año, pasa colapsado, ¿no? Entonces, ¿cómo ese hospital, con esa unidad, que en estos momentos está atendiendo a más de 950 personas que vivimos con VIH, la única psicóloga para todo el programa va a poder de verdad hacer un acompañamiento tanto a la persona que está recibiendo su diagnóstico como a su entorno? Porque como yo les decía hace un rato, más fuerte le pegó a mi familia que a mí el VIH, pero mi familia no tuvo posibilidad alguna de poder hacer un acompañamiento psicológico, porque no se puede, porque no queda tiempo, porque la psicóloga tiene la agenda pero ya copadísima. Además, no es solo la psicóloga VIH, es la psicóloga de todo GES. O sea, en concreto, sí, está escrito en el papel del Ministerio de Salud, pero en la realidad, las personas que vivimos con VIH no tenemos acceso a ese acompañamiento. Y en ese sentido yo creo que ustedes sí son una pieza fundamental para poder avanzar en entender este virus con un enfoque biopsicosocial real. No sé si contesté a Gisela. Sí, gracias. Solo decir que apruebo. Gracias, Felipe. Aquí Antonia Escobar dice, dentro de los primeros meses, ¿qué fue lo más complicado de seguir haciendo en el día? En mi caso particular, porque además, como les decía, esto le pega a cada uno de manera diferente, yo te puedo contestar a partir de lo que me pasó a mí en ese primer mes. Lo más complicado de hacer el día a día, en un general, no nos imaginemos de que hubieron cosas que yo tuve que dejar de hacer, o que hubieron cosas a las cuales yo me tuve que adaptar, más allá como de estas adaptaciones alimenticias de las cuales recién les hablaba. En general, mi vida siguió de alguna manera en su ritmo, en su normalidad. Lo que sí, y vuelvo a reiterar, como lo decía antes, que fue lo que más me pegó y lo que sentí yo que más me alteró en ese primer mes, que se tradujo en realidad a 3 primeros meses, fue el ir entendiendo mi virus, que yo podría haberlo entendido de mejor manera o de una manera mucho más cómoda y más calmada, obligarme a entenderlo de manera más rápida, porque mi entorno no lo estaba entendiendo. A mi entorno le estaba afectando mucho más de lo que me afectaba a mí. Y creo que esa cosa social en el micro, digamos, porque yo tampoco lo había contado a todo el mundo, estoy hablando de mi micro sociedad, ¿no? De mi papá, mi mamá, mi hermana, amigos, qué sé yo, más cercanos, más cercanas. Eso fue lo más complicado. Fue una de las cosas más complicadas. Era como, llegó un momento en que me despertaba en las mañanas y era como, ay, de nuevo, otro día más. O yo veía a mi mamá bajoneada y era como, chuta, ¿cómo la trato de sacar de ahí? O sea, eso fue una de las cosas que más me complicó. Y yo creo que en realidad es porque yo soy bien impulsivo, ¿ah? O sea, yo partí teniendo claro de que quería hacer algo con este virus. Entonces, a los 3 meses yo lo hice público. Entonces, para mí la cosa era mucho más rápida, pero para mi entorno no. Y eso a mí me generó una complicación fuerte. De hecho, creo que o sea, no me demoré en hacerlo público. De hecho, lo hice a 3 meses. Cada vez que yo hablo con algún activista, o alguna activista, siempre me dice como, eres una excepción a la regla. En general pasa como 1 año o 2 años o incluso hasta 5 en que una persona tome la decisión de hacerlo público. En mi caso fueron de 3 meses. Incluso hasta esos 3 meses podrían haber sido antes si no lo hubiese afectado tanto a mi familia. A ellos le afectó mucho. Pero ¿saben?
a pesar de eso, lo bonito de todo es que me invitó a conocer y a dialogar justamente con esa familia, con mi familia, de una manera muy distinta, desde otro lugar. Y a pesar que en un inicio sí lo pasamos complicado, sí fue complejo, anímicamente, anímicamente, ya con los 3 años que han pasado puedo decir de que ese proceso complejo, ese proceso doloroso, fue uno de de los momentos de aprendizaje más grandes que yo he tenido, y estoy seguro que mi familia también piensa exactamente lo mismo. Excelente respuesta, Felipe. Veo que aquí en el chat y nadie se ha pronunciado de que hay más preguntas, así que agradecerte nuevamente por esta instancia y por todo lo que te habíamos dicho. Y nada, contentísima con tu trabajo y de verdad máximo, máximo, me encantó, 1000 veces me encantó, así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Así que ya saben que pueden seguir a Felipe en sus redes sociales, diverso y positivo, ¿así se dice? Sí, ¿Así es? diverso y sí, en Facebook, en fanpage y en Instagram. Igual, si alguien tiene una pregunta después que quiera hacer de pronto quizá más íntima o en otro momento, ningún problema. Escríbanme, búsquenme por las redes sociales y yo encantado de poder responder y colaborar. Lo último, solo para despedirme, decirles que estamos en un momento histórico. Yo les agradezco que existan estos espacios para poder conversar temas que históricamente han sido invisibilizados. Y justamente por lo mismo creo que no podemos desperdiciar ese momento histórico en el que nos encontramos. Estamos a semanas de un plebiscito que nos puede invitar a poder cambiar la Constitución y hacer que todo esto que en estos momentos estamos conversando sea realmente una garantía de derechos para todas, todos y todes. No se marginen de esa posibilidad. Seamos parte de este proceso y les invito a todas y todos y todes que seamos protagonistas de esta historia que se puede empezar a escribir en este país que todos tenemos que construir. Eso. Claro, muchísimas gracias a Felipe, entonces ya saben, lo pueden seguir en sus redes sociales, entonces ahí ya ustedes tienen alguna pregunta, le preguntan a él. Entonces aquí los chicos muy agradecidos en el chat por la experiencia, que les encanta, así que no, buenísimo y nada, pues apruebo. Apruebo, educación constitucional. Damos por finalizada entonces este conversatorio, chicos. Muchas gracias a todos por su asistencia y por supuesto a ti, Felipe, que lo hiciste de maravilla. Muchas gracias a todos.